La Iglesia me ha curado mis heridas y me ha acogido como una madre. Son palabras de José Eduardo. Cayó en el horror de la guerra cuando era tan solo un niño y tras conseguir huir de la guerrilla en El Salvador, conoció al Señor. La alegría del Evangelio le sacó literalmente de la muerte. Hoy en Eclesia van a conocer un testimonio de cómo Cristo borra hasta el más profundo de los pecados. Bueno, hoy van a conocer a un hombre valiente, al que la Iglesia salvó del horror de la guerra. Es José Eduardo Arias López y nació en El Salvador. José Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo fue su niñez? Porque tiene una vida muy complicada, apasionante, con un final feliz, pero ¿cómo fueron esos primeros años ahí en El Salvador? La niñez mía fue como casi la niñez de todo el mundo en ese tiempo. Vivía una situación siempre de tensión. Yo prácticamente me he criado en guerra, primero con la guerra con Honduras, del 69, que todavía me acuerdo, y luego fueron las luchas sociales a partir del año 70, 71, y desde esa época que yo tenía, pues eso, 7, 8, 10 años, toda mi vida la he vivido viendo conflictos. Si no es por una guerra con otro país, es por las situaciones sociales. Un país con mucha injusticia, en donde ha habido 4 ricos, se llamaban los 14, sí, los 14 ricos, que eran 14 dueños de todo el mundo, de toda la producción del país, y un 90 y 89% que no tenía nada, pero nada, absolutamente nada. Ahí no existía la clase media, ahí estaban los pobres y los ricos, nada más. Entonces una situación que ha causado pues mucho dolor, mucho sufrimiento, que ha sido caldo de cultivo para las ideologías. O sea, la gente desesperada, yo ni le juzgo ni le acuso, incluso muchos presbíteros que se metieron a la guerrilla, que colaboraban con la guerrilla, no les juzgo porque la situación era muy difícil. Entonces, ante tanta injusticia, ante tanto sufrimiento, ante tanta humillación del poder, porque ahí siempre han gobernado los militares, arropados por los poderosos. Claro, toda esa situación social lo que ha causado ha sido la posibilidad que las ideologías entraran, y entraran en todos los niveles, a nivel de estudiantes, a nivel de campesinos, a nivel de obreros, a todos los niveles, porque todo el mundo se sentía injustamente tratado. En esa situación en la que yo viví una infancia, yo pensaba que mi infancia había sido feliz, pero realmente yo viéndolo ya desde el punto de vista de ahora, digo, pues no, lo que pasa es que parece que Dios te borra en tu niñez un montón de sufrimientos que a lo mejor no los ves, pero en el futuro salen, surgen. Y en esa situación me encontré yo, ya con 12 o 13 años, yo me iba con mi padrastro a las reuniones del Partido Comunista, porque él participaba del Partido Comunista, era clandestino, claro. Lo que pasa es que tenía una propaganda, una fachada de un partido político, que era el UDN, Unión Democrática Nacionalista, pero detrás estaba el Partido Comunista, que se estaba metiendo, infiltrándose en las universidades, en los institutos, en los colegios, en las fábricas, entre los campesinos. Claro, ante una gente desesperada, sin ninguna posibilidad de poder salir adelante en ningún aspecto, pues rápidamente caían, sucumbían ante esta ideología. Claro. Y de eso yo no fui menos, claro. También. Y aparte, por parte de mi padre, yo iba mucho a las reuniones del Partido Comunista, iba con él. Yo andaba jugando con los otros niños mientras ellos hablaban. Hasta que al final, en los 70 y algo, no me acuerdo exactamente, se fundaron los primeros grupos guerrilleros. Claro, en el 79 comenzó una guerra, ya duró 12 no, años. Empezó un poquito antes. Bueno, empezó un par de años antes. Lo que pasa es que ya una guerra declarada fue el 79. Y con 12, 13 años ya... Ya tenía yo 13 o 14 años. ¿Entró usted en la guerrilla? ¿Cómo fue? Yo entré en la guerrilla, no, yo a la guerrilla iba como íbamos todos los chicos, hijos de los comunistas. Íbamos pues en la iglesia le llaman convivencias, pues ahí era lo mismo, habían reuniones en el campo, no sé qué, no sé cuándo. Y ahí pues ¿cómo se dice la palabra? Ideologizaban. Sí. Eso. Y empezaban a meternos como una especie de catequesis, o sea, una forma de empezar desde pequeño. Y todo eso lo chupé, lo mamé yo dentro de mi casa. ¿Y cómo fue esa especie de campamento, convivencia, como dice, para aprender a ser guerrillero? ¿Qué es lo que No, ahí en el principio eran clases, jugaban con nosotros, los mayores, los chicos que eran universitarios
o grupos sociales y jugábamos, íbamos como un campamento normal de hoy. Pero siempre todos los juegos estaban dirigidos a la concienciación, como se dice. O sea, concienciarse desde el punto de vista de izquierda. Y habían valores, respeto, se enseñaba mucho respeto hacia las chicas, a los compañeros. O sea que había cierta formación moral. O sea, no era el que te enseñaban a matar desde pequeño. Pero sí le enseñaban a manejar armas, ¿no? De momento no, cuando 7, 8, 9 años no. Eso fue ya más después, cuando ya empezó la guerra, que ya teníamos 12, 13, 14 años, entonces ya abiertamente se nos formaba para la guerra. ¿Cómo se formaba? ¿Cómo lo hacían? Pues se llevaban, llevaban, ¿un juego para vosotros? Vamos a ver, no, se llevaban ya los campamentos ya cambiaban, ya no eran campamentos infantiles, ya eran campamentos de entrenamiento que estaban en las partes selváticas. Claro, no se puede hacer a vista porque eran pequeños campamentos de guerrilla en donde se llevaban a chicos y ahí ya se nos entrenaba. Y ahí directamente sí ya venía la concienciación marxista, totalmente. O sea, la formación ya era marxista desde todo punto de vista. Y al mismo tiempo también lo que era la lucha, lo que es aprender a usar armas, aprender a pelear, aprender a sobrevivir en medio de la selva. Y todo lo que se estaba relacionado en sabotaje, bueno, todo lo que se forma la gente en un aspecto militar. ¿Y usted cómo se sentía? Yo me sentía siendo tan bien, jovencito porque no tenía otra cosa. Claro. Yo no tenía otra cosa, no había vivido otra cosa. Yo sí tuve una formación religiosa de pequeñito, fue por parte de mi abuela, pero en mi casa no había ninguna formación religiosa. Y claro, yo la única formación que tenía era formación marxista. Claro. Y de hecho luego con el tiempo estudié filosofía por eso mismo, por esa misma formación, porque se empieza a meter el marxismo, es una filosofía también, materialista. No dejábamos de ver de estudiar a Aristóteles, a Platón y a toda esa gente, o sea, había una cierta formación. Y cuando ya pasamos a la parte ya más dura, que era ya se estaba preparando la lucha verdadera, el enfrentamiento ya de dos ejércitos, que era el de los militares, el del gobierno y la guerrilla que se había formado. Lo que pasa es que se habían formado muchos grupos guerrilleros de diferentes tendencias. Estaban los maoístas, los marxistas, los leninistas, los no sé quién, los trotskistas, cada uno. Y no estaban unidos los grupos guerrilleros, cada uno se formaba por su cuenta y cada uno atacaba y hacía sabotajes y atacaba al ejército, pero cada uno desde su visión, no había ninguna reunión. Ya fue en los 70 cuando se unieron las guerrillas y se formó el Frente Faramundo Martí, que es el que es ahora un partido político. ¿Y cómo fue ese inicio en el que en la guerra ya tuvo que empezar a combatir y a matar de verdad, claro, a pelear? En la guerra fue a partir de los 14 años, sí. 13, 14 años, en donde ya se nos consideraban hombres, pero los rifles eran más grandes que nosotros y éramos niños. Lo que pasa es que llevaron un sistema de armas más modernos, que son unas armas norteamericanas, no sé si sabréis de armas, la M16, que pesa menos, entonces esa ya para los chicos, los niños como yo, 13, 14 años que teníamos poco cuerpo, pues nos era más fácil. No teníamos un parecido al CESME, que unos pesan 10 kilos, yo qué sé. Entonces, el entrenamiento, yo el primer combate que yo tuve, realmente yo no hice nada. Estaba asustado debajo de los árboles, en medio de una oscuridad y todos los tiros pasándome por la cabeza. No sabía ni a dónde disparar, porque por la noche en la selva no se sabe, solo ves las lucecitas que van y vienen, y esa lucecita es una bala. Y nada, yo me pasé debajo y me acuerdo muy bien que ahí sí pasé. Yo los primeros miedos que pasé en mi infancia y en mi preadolescencia fue esa noche. Esa noche fue horrorosa. Toda la noche con disparos para arriba, para abajo, oyendo gritos de gente, porque ahí no sabíamos ni a quién ni a dónde disparábamos. Claro. De repente nos ordenaban disparar hacia la derecha, disparar hacia la izquierda vuestra, y disparábamos y no sabíamos ni a quién le disparábamos. Agacharos, y ya venían un chorro de balas otra vez para nosotros. Yeah. Entonces, esa era la situación. Yo no es que haya sido un gran combatiente ni haya sido un héroe militar, pero era un niño, o sea... De noche, como decía, no se veía nada, no se veía esas luces eran balas, pero luego de día había bajas, claro. Luego de día un montón de bajas, de nuestras y de ellos también, del ejército. Yo me acuerdo de haber ido a recoger heridos en algunos combates, porque los combates no eran una guerra como la que pasa en Ucrania, que hay dos ejércitos enfrentándose, se le llamaba en el argot marxista lucha popular prolongada, que eran pequeños ataques, huida,
Y José Eduardo, después de esa vivencia, de empezar a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, decides huir. No decido huir exactamente. Después de estar ahí 6 meses, en el que habíamos tenido varios combates de día y de noche, en algunos pueblos, tomamos algunos pueblos, luego nos retiramos porque no teníamos capacidad militar para mantener los sitios que se habían acogido, por llamarlo así. Una vez, como a los 6 meses de estar metido en todos esos combates, yo estaba horrorizado. Yo he visto a muchos compañeros míos de mi instituto, de mi clase, por lo menos 10, 12, 23 nos fuimos a la guerrilla, y de esos, por lo menos yo vi morir a 10 o 12. Y chiquito, una compañera, me acuerdo muy bien de ella, que la cogí en brazos, no se le veía nada, y cuando la levanto por atrás de la espalda se le cayeron el corazón. ¿Cómo salió de allí, José Eduardo? ¿Cómo salió de allí? Es que eso tiene su historia. Cuénteme. A nosotros, cuando Reagan llegó al poder, dijo que ese no iba a ser el patio, Centroamérica no iba a ser el patio de los comunistas. Entonces, la ayuda militar hacia los ejércitos de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, que tenía el miedo que cayeran igual que Nicaragua en el marxismo, pues hizo una ayuda militar impresionante, no solamente con armas, sino con gente, porque los aviones que atacaban no eran ni pilotos salvadoreños, eran norteamericanos, los helicópteros tampoco, los que disparaban contra la población o contra nosotros no eran salvadoreños. Entonces, perdón por la palabra, esa fuerza militar era superior a nuestra, totalmente. Nosotros parecíamos unos pequeños bandidos delante de ese poderío militar, y nos hicieron, yo siempre digo la palabra, no sé si la puedo decir, nos hicieron mierda. O sea, destruyeron casi todos los campamentos. Y yo estaba en un campamento cerca de la frontera con Honduras, en Chalatenango, que es una provincia de El Salvador, y tuvimos que huir. En los ataques de por la noche tuvimos que ir, cada uno que huya por donde pueda. Nosotros, sin saber para dónde íbamos, aparecimos. Íbamos 6 chicos, chicos jóvenes, y uno de ellos con un tiro en la pierna. José María Flores, parece que sí. Y aparecimos en Honduras. Eso sí, cuando vimos que ya habíamos pasado a la frontera de Honduras, nos quitamos todas las armas, la ropa no la podíamos quitar, pero... Claro. Y nos cruzamos. Y claro, el ejército hondureño estaba esperándonos, porque no quería que tampoco entráramos para ahí. Y llegamos a un pueblo en donde un cura de una parroquia nos acogió, en Honduras. Y ese hombre se estaba jugando la vida. Yo siempre que me acuerdo de él rezo por él, porque fue un hombre, nos acogió y viendo al otro herido y dice, ¿cómo puedo contactar con vuestra familia para que vengan a buscaros? Digo, no, nuestra familia no puede venir a buscarnos, ni puede saber dónde están, porque si no se los cargan a ellos. Porque después de esa victoria del ejército empezó lo que se llama los escuadrones de la muerte, hacer una limpieza de todo lo que le olía a rojo o lo que le olía a comunista. Y fuera de verdad o fuera de mentira, o sea, son solo sospechas, y aparecían todos los días y todas las noches, pues, un montón de gente torturada. José Eduardo, y para dar un salto en el tiempo, recibió la ayuda de ese sacerdote y su vida cambió en una confesión en la iglesia. Yo conocí a un cura porque a las reuniones del Partido Comunista yo iba y a veces me aburría y me salía y me iba por ahí, y había un colegio de los salesianos y conocí a un cura, al padre Di Pietro, que era el párroco. Habían 4 o 5 curas italianos, eran salesianos todos, tenían un colegio, y aparecía yo por ahí. Y me hice amigo de él, se hizo amigo mío, nos hicimos amigos, empezamos a hablar, yo ya estaba hablando de 14, 15 años. Y da la casualidad que volvemos el cura ese se contactó con él para que nos acogiera. Entonces el cura dijo que sí me acogía a mí, pero a los otros no. Entonces los otros contactaron con el Partido Comunista. Y el Partido Comunista les mandó una dirección para que fuéramos todos ahí. Yo, como era un chico, pues mis compañeros no los iba a dejar solos. Y no me fui con el cura este. Y da la casualidad, que no hay casualidad, todo estaba Dios detrás. La casa estaba al frente de la parroquia, donde yo ya conocía a ese cura. No pasa nada, estuve ahí estuvimos 3, al otro se lo llevaron a otro sitio al que estaba herido. Y ahí es ahí donde por las mañanas nosotros, antes de que comenzaran las clases, cruzábamos al instituto a hacer ejercicio, esperando a que nos llamaran otra vez a fila.
que nos llamaran otra vez al campamento porque íbamos a reunirnos. Nos iban a congregar otra vez para volver a montar la guerrilla. Y estuve ahí, entonces yo salía antes de que llegaran los chicos, después de la misa de 7:30 a 8, que salían muchos chicos. Me llamaba mucho la atención ver salir de misa mucha gente joven. José Eduardo, y es que nos queda muy poquito tiempo de programa. ¿Cómo le ha acogido la Iglesia, para terminar, y cómo ha cambiado su vida ese encuentro con Cristo y con la Iglesia allí? A mí la Iglesia me ha acogido en ese momento cuando volvimos otra vez, nos congregaron otra vez y volvimos otra vez a la guerrilla. Volvimos a un campamento, en este caso fue otro sitio, y ahí yo ya venía, ya no pude más. ¿Cómo fue ese momento en el que usted se confiesa, qué le dice el sacerdote y que eso cambia su vida para siempre? Eso ya fue mucho después. Sí, pero ¿cómo fue ese encuentro? Yo me acuerdo que me fui a confesar la primera vez, porque yo comencé en la iglesia gracias al camino neocatecumenal, que escuché unas catequesis y este cura me animó y entré al camino neocatecumenal. Estuve casi 6 meses hasta que me mandaran otra vez a volver otra vez, que nos reunieron para volver otra vez a otra ofensiva, la tercera ofensiva contra el gobierno. Y fue en esa vez que yo ya había escuchado una palabra que yo nunca había entendido porque no sabía nada de iglesia. No tenía ni idea. Y no sé qué pasó, que yo ya cuando volví a la guerrilla ya no era lo mismo. Ya había escuchado algo diferente en mis oídos, sonaba otro timbre de voz que me atraía también, que no entendía, no atraía. Y ahí fue donde ya prácticamente me volví a San Salvador. Y allí cambió su vida, fue acogido y recibió ese perdón. Nos quedan 30 segundos. José Eduardo, ¿con qué palabra definiría usted a la Iglesia que le dio una oportunidad después de lo que tuvo que vivir? Yo siempre he dicho, y luego se lo escuché al Papa Francisco, me encantó, la Iglesia es un hospital de campaña. ¿A dónde quién va a los hospitales de campaña? Los que están hechos polvo, los destrozados, los destruidos, los que están llenos de odios por las ideologías. Por eso yo estoy en contra de toda ideología, me da igual, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, verde. Fue sanado en ese hospital. Yo fui curado. José Eduardo, gracias por haber estado con nosotros, por su testimonio y por esa valentía, sin duda. Ahí queda contada su historia. Señores, tenemos que terminar. Disfruten del día, nosotros volvemos mañana.